Soy Kalina Rein, y hoy quiero compartir con ustedes algunos conceptos fascinantes que he descubierto a través de mi estudio profundo sobre la naturaleza de la realidad. A partir de ahora, les iré dando detalles sobre cada uno de los focos de realidad que ya he presentado a modo de resumen. Así que empecemos por hablar del foco 1, o sea, el mundo físico que conocemos. Este es el enfoque que tenemos en nuestra vida cotidiana, mientras estamos en este plano de existencia. Cuando estamos en foco 1, estamos plenamente inmersos en la experiencia material, ya sea nuestra propia vida, el entorno que nos rodea, o incluso el vasto universo. En nuestra vida diaria, el foco primario siempre está centrado en lo físico, es decir, cuando estamos vivos en este mundo, no hay duda de que nuestra conciencia se enfoca en lo material. Ahora bien, cuando nos proyectamos a otras realidades o dimensiones, como foco 2 o foco 3, nuestro foco primario sigue siendo el mismo. Pero podemos cambiar nuestra atención y experimentar otras perspectivas. Sin embargo, aunque nuestra conciencia puede cambiar de dirección, nuestro foco primario no lo hace. Después de nuestra muerte física, por ejemplo, nuestro foco primario se mueve al foco 3. Y allí comenzamos una transición hacia una forma de existencia más abstracta. Hasta que finalmente podamos alcanzar el foco 4, que será nuestro nuevo foco primario. Este proceso de transición no es inmediato, pero es parte de un ciclo natural que nos permite evolucionar. El foco 1 es, en términos generales, el escenario donde vivimos nuestras experiencias físicas, y lo que percibimos como el universo. Es un espacio que nosotros hemos creado, para experimentar la realidad objetiva. Y es fascinante porque, desde una perspectiva más elevada, somos nosotros quienes creamos este universo. En algún punto, como seres en el foco 4, decidimos manifestar este mar común de energía, el cual se concretó en lo que conocemos como el mundo físico. El propósito de esto es experimentar y aprender a través de la materia densa. Lo interesante del foco 1 es que, al estar en el plano físico, tenemos una especie de escudo contra los efectos más intensos de las energías subjetivas. En otras palabras, las emociones y pensamientos negativos no pueden manifestarse tan fácilmente en nuestra realidad material como lo harían en otras dimensiones. Si tuviéramos la capacidad de materializar todo lo que pensamos, como sucede en el foco 3, nuestras vidas serían mucho más caóticas. El mundo físico nos da esta ventaja. Nos protege de que nuestros pensamientos tengan consecuencias inmediatas. Ahora, sé que muchos se preguntan si esto significa que cualquier sufrimiento o dolor en la vida física tiene un propósito o es parte del proceso. La respuesta es no. Estoy diciendo que sufrir no es algo natural ni deseado. Y no debemos buscar esas experiencias. Lo que quiero compartir es que, el propósito principal de estar aquí, en este mundo físico, es experimentar y crecer. Y el sufrimiento, aunque es una experiencia que puede enseñarnos, no es algo que debamos buscar activamente. La vida nos ofrece una gran variedad de experiencias, muchas de las cuales pueden ser placenteras y enriquecedoras. No necesitamos sumergirnos en situaciones dolorosas para aprender. Porque la verdadera lección que podemos sacar del sufrimiento es cómo evitarlo. La clave está en la conciencia, y en elegir el amor, la paz y la alegría, incluso cuando las circunstancias sean difíciles. Es importante recordar que nuestro estado natural es de bienestar, no de sufrimiento. El sufrimiento solo surge cuando nos alejamos de esa energía positiva, y nos quedamos atrapados en pensamientos y emociones negativas. En este sentido, debemos ser conscientes de que la mejor manera de avanzar es enfocarnos en el amor, y en lo positivo. Sobre todo, cuando estamos enfrentando momentos difíciles. Cuando encontramos amor y luz en esos momentos oscuros,
podemos transformarlos y darle un sentido que nos ayude a crecer. A través de esta práctica, podemos aprender a evitar las trampas de la negatividad y, más importante aún, podemos compartir ese aprendizaje con los demás, ayudándolos a liberar su sufrimiento también. En resumen, el foco 1, este mundo físico, nos brinda la oportunidad única de experimentar la realidad de manera especial, pero siempre debemos recordar que el propósito más grande de nuestra existencia es vivir, experimentar y crecer. Y aunque el sufrimiento sea una parte de la experiencia humana, no es un destino al que debamos resignarnos. Siempre podemos buscar la luz y aprender de cada momento para seguir adelante con paz, amor y crecimiento constante. Si entendemos que somos chispa divina, que el ser humano posee divinidad, tiene un origen divino como esencia, entonces el propósito de la vida no es la búsqueda de la divinidad en sí, porque ya lo somos. Tampoco es la búsqueda de la posesión, sea esta cual sea, material. Tampoco es la búsqueda del poder. Porque todo eso nos constituye como parte de la divinidad. Tampoco es la búsqueda de la inmortalidad, porque ya lo somos. Tenemos la inmortalidad, tenemos el poder, lo poseemos todo. Entonces, ¿cuál es el propósito último de la existencia? ¿O el propósito primero de la existencia? Pues es la formación del carácter. Y lo digo con toda autoridad, con todo conocimiento. Porque he llegado a los límites del tiempo y el espacio, porque conozco la fuente y propósito de todo. No hablo por hablar. No especulo, ni estoy filosofando. Por eso es que estamos aquí. Para formar nuestro carácter. Porque longevidad tenemos, eternidad tenemos, poder tenemos, lo poseemos todo. Pero hay algo que ninguna de esas cosas nos da. Y es carácter. Estamos aquí para formar el carácter apropiado, para una entidad divina, con semejantes atributos que ya hemos mencionado. Por eso la vida no es una escuela, para que crezcamos en esos otros aspectos, sino para que formemos una actitud y un carácter apropiados, correspondientes a alguien que posee todo eso. Lo digo para que podamos abrir nuestros ojos y entender el propósito de nuestra existencia. Y entonces aprovechemos cada momento que nos brinda el vivir, el existir. Porque cada momento es una oportunidad de justamente lograr aquello, por lo cual nos hemos propuesto venir aquí, a experimentar este tipo de realidad. Y aquí es donde yo quiero enlazar esto, con lo que es la suerte, la búsqueda de la buena suerte, como un estado de bienestar, un estado de salud, un estado de felicidad, un estado de plenitud. Un estado de posesión de recursos, de satisfacción de necesidades. Pero la vida no puede ser un estado únicamente, de buena suerte. Si queremos formar carácter, que es el objetivo primordial de la existencia, la mala suerte también juega un papel importantísimo, porque la mala suerte nos desafía. Desafía todas las fibras de nuestro carácter, para que probemos cómo superar, entender, resolver, todo aquello que se nos propone como desafío. Y entonces ahí vemos que la buena y la mala suerte juegan parte en un equilibrio perfecto de, sí, un aprendizaje en la formación de carácter. Por eso considero que mi propósito último es no solamente ser una maestra de la suerte para mí, para los demás, sino que podamos enfocar lo que significa esto, el vivir, el existir. La suerte, y como todo esto se relaciona con nuestro objetivo de haber venido a esta realidad, de simplemente estar existiendo. Si en este mundo, o en cualquier otro mundo, o en cualquier otra realidad. Para luego, con todo ello, trascender, formados, habiendo crecido en aquello que teníamos que lograr. Que era la actitud y el carácter correcto. Gracias por estar. Hoy quiero compartir algunas reflexiones
sobre lo que se conoce como proyecciones astrales o experiencias fuera del cuerpo. Este concepto a menudo está mal entendido, y del cual me gustaría aclarar algo importante. En realidad, el nombre experiencias fuera del cuerpo no es del todo preciso. El concepto básico es que nosotros, como seres conscientes, ocupamos todo nuestro continuum o campo de conciencia. Y nuestro foco primario se centra en una parte específica de este continuo. Sea en un determinado momento el F1, F3 o F4. Cuando estamos en F1, nuestro enfoque está completamente en el cuerpo físico, y lo experimentamos a través de él. Pero esto no significa que estemos dentro del cuerpo. No estamos atrapados en él, simplemente es a través de él que interactuamos con el mundo físico. Así que, cuando hablamos de proyección astral o experiencia fuera del cuerpo, lo que realmente estamos haciendo es cambiar temporalmente nuestro foco de conciencia. Nos desplazamos de F1 hacia otro nivel de conciencia, como F2 o F3. Es importante entender que no estamos dejando nuestros cuerpos. Nunca hemos estado dentro de ellos, realmente. Cuando nos proyectamos fuera del cuerpo, lo que estamos haciendo es enfocar nuestra conciencia fuera de él. En esos momentos, podemos seguir percibiendo el mundo físico. Pero puede ser un poco complicado si no estamos acostumbrados a hacerlo. Para facilitar este proceso, muchas veces creamos un doble energético para ayudarnos a navegar y percibir el entorno de manera más eficiente. Este cuerpo etérico, como se le llama comúnmente, solo existe mientras lo necesitamos. Y se disuelve cuando volvemos a enfocarnos en nuestro cuerpo físico. Este cuerpo energético puede tomar diversas formas, dependiendo de nuestras expectativas. Pero no siempre es necesario. Es solo una forma común que utilizamos para facilitar la proyección. El término proyección astral suele usarse para describir los viajes al mundo astral, que corresponden a los estados F2 y F3. En estos estados, el proceso de crear un cuerpo es similar al que experimentamos en F1, pero se vuelve mucho más fácil y natural. Las personas que están en F3 suelen crear cuerpos, que se sienten mucho más reales, que los cuerpos secundarios, que usamos en una proyección física. Curiosamente, las personas que se encuentran permanentemente en F3 suelen adoptar la forma que tenían en su vida física. Generalmente en su etapa de mayor vitalidad, como entre los 25 y 30 años. Aunque esto no es una regla estricta, es lo más común. Finalmente, hay algo esencial que debo aclarar. Nuestra conexión con el cuerpo físico se mantiene intacta, mientras seguimos enfocados en él. El cuerpo sigue vivo, porque nuestra mente está concentrada en él. Pero si, por alguna razón, decidimos cambiar nuestro foco de manera permanente, entonces nuestra conexión con el cuerpo se rompe. Y el cuerpo físico muere. Esto muestra una verdad profunda. El cuerpo no es la fuente de la mente, sino que es la mente la que sostiene al cuerpo. Una vez que la mente decide desvincularse permanentemente del cuerpo, éste ya no puede seguir funcionando. Así que, al reflexionar sobre las proyecciones astrales, es importante entender que no estamos dejando nuestros cuerpos, sino que estamos cambiando nuestro foco de conciencia, explorando nuevas realidades y dimensiones de experiencia. Este proceso nos abre un abanico infinito de posibilidades, de crecimiento y expansión, más allá de los límites físicos de nuestra existencia. Ahora quiero hablar sobre algo fascinante, que aprendí sobre cómo se relaciona el nivel astral con el mundo físico. Y esto nos lleva a estudiar la zona de tiempo real o ZTR. Al principio,
Cuando las personas hablaban de la proyección física, solían mencionar una especie de zona de almacenamiento o respaldo que existía entre el mundo físico y el astral. La idea era que este espacio era una especie de paralelo exacto al mundo físico. Y era allí donde nos proyectábamos, cuando interactuamos con el mundo físico, de una forma no física. Al principio, los exploradores astrales tenían la noción de que esta copia del mundo era una zona separada entre el físico y el astral. En realidad, lo llamamos zona de tiempo real, no está separada del mundo físico. Más bien, está tan entrelazada con él, ya que es parte del mismo tejido de conciencia. El mundo físico no es solo lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Es algo mucho más amplio. Podemos llamarlo físico ampliado, un concepto que nos ayuda a entender que, cuando proyectamos nuestra conciencia, no estamos saliendo del cuerpo, sino simplemente desplazando nuestra conciencia dentro de este físico ampliado. Y aunque parezca que nos estamos alejando de nuestro cuerpo, en realidad nunca estuvimos dentro de él, en el sentido en que imaginamos. Es más bien un cambio de enfoque, como si miraras a través de unas lentes de un telescopio, hacia una habitación. Y luego cambiaras el enfoque hacia una habitación diferente. En términos de proyección, lo que hacemos es movernos de un foco de conciencia, el físico, a otro, sin abandonar el espacio en el que ya estábamos. Esto me lleva a hablar de las fluctuaciones de realidad. Un fenómeno común cuando estamos en la zona de tiempo real. Algunas veces, mientras nos proyectamos, podemos tener la sensación de estar flotando en nuestra habitación, mirando nuestro cuerpo físico. Y todo parece igual a como lo vemos normalmente. Pero entonces, algo extraño sucede. De repente, puede haber luz, donde antes había oscuridad. O la puerta podría estar en una pared diferente. Estas no son fluctuaciones de la realidad, como se suele pensar, sino lo que son superposiciones de diferentes niveles de conciencia. La realidad no es tan estable, sólida o independiente, tal como pensamos. En lugar de estar organizadas de manera ordenada, las distintas frecuencias de conciencia, de los focos 1, 2, 3 y 4, se entrelazan, como hilos de una tela. Esto significa que puedes experimentar una superposición de estas realidades. Por ejemplo, mientras estás en el mundo físico, podrías, al mismo tiempo, estar experimentando una superposición del mundo de los sueños, o incluso del astral ampliado. Esto explica cómo algunos místicos tienen visiones de seres como divinos. Pues su visión se solapa con su experiencia física, lo que les permite ver a estos seres en su realidad de forma inmediata. Tal como sucede hoy día, con los teléfonos con realidad aumentada, donde vemos en ellos seres fantásticos digitales, tal como si estuvieran físicamente presentes. Este fenómeno también puede explicar las manifestaciones fantasmales, ya que las personas en foco 3 o realidad astral pueden superponerse con los que estamos en F1, lo que permite que veamos y percibamos a alguien de otra realidad. Es revelador, cómo entender esta mecánica interdimensional explica muchísimos fenómenos paranormales y hasta numerosos trastornos psiquiátricos. La persona no tiene un trastorno o locura, sino que el paciente tiene percepción extrasensorial, sin poder entenderla ni controlarla. Y lo mismo de los médicos que al no comprender lo que se les presentan, lo tratan como alguna extraña enfermedad. La superposición de estas realidades, aunque parezca confusa, es algo que podemos aprender a manejar con práctica. Si trabajamos en concentrar nuestra mente y mantener una emoción neutral, durante las proyecciones, podemos reducir estas superposiciones y lograr una percepción más clara y precisa de la zona de tiempo real, rodeándonos, con una mayor precisión. Así que, al final, las proyecciones y las fluctuaciones de la realidad no son indicios de que algo esté mal. Son simplemente manifestaciones de los diferentes niveles de conciencia
que coexisten a la vez. Y con la práctica, podemos navegar entre ellas de manera más consciente y controlada. Es como si, al aprender a ajustar el foco, pudiéramos explorar una realidad mucho más rica y compleja de lo que imaginamos.